El comunismo ruso, siguiendo el libreto de Karl Marx, estaba determinado en eliminar y abolir la fe cristiana. En fin, toda religión. Sabemos que Marx decía que la religión era el opio del pueblo, y los cristianos ortodoxos, protestantes, católicos, musulmanes, budistas, judíos sufrieron las consecuencias de esto. Iglesias y mezquitas fueron cerradas, o mejor dicho, transformadas en teatros, clubes de baile, etcétera, etcétera. Casi todos los sacerdotes, pastores e imanes islámicos fueron ejecutados. Me tocó personalmente conversar con una persona que se acordaba todavía de Nikita Khrushchev, quien gobernaba la Unión Soviética desde la muerte de Joseph Stalin hasta el año 1964. Khrushchev era hombre de confianza de Stalin, apoyó las purgas de Stalin y aprobó miles de detenciones. En 1939, Stalin lo envió a gobernar Ucrania y allí continuó con las purgas. Más tarde fue llamado a Moscú como uno de los asesores cercanos de Stalin. En la década de los 50, este señor llamado Khrushchev se atrevió a decir públicamente por televisión algo de lo que mi amigo se acordó vívidamente. Dijo esto: estamos cerca de haber eliminado a todos los creyentes en la Unión Soviética. Y cuando logramos captar al último creyente, se los mostraremos por televisión. El sufrimiento de los cristianos en la Unión Soviética es indescriptible. Hay que admitir que realmente se sabe muy poco en comparación con los hechos reales. La mejor manera de describir esta sangrienta campaña de la destrucción de la Iglesia es usando ejemplos reales de la historia. Y es importante basarse en documentos fidedignos. Un ejemplo destacable es la vida de Jacobo Rempel. Su vida muestra por un lado lo que significa la persecución y por otro lado también cómo estos fieles creyentes sabían soportar la represión. Jacobo Rempel era un joven muy inteligente. Tenía el privilegio de estudiar en Suiza. Estaba por terminar su doctorado cuando le llegó la noticia de que su mamá estaba gravemente enferma. No terminó sus estudios, sino regresó a la Ucrania para ocuparse de su querida madre. Rempel era muy conocido. Le llegó una carta de la Universidad de Moscú en la cual le ofrecían la dirección del departamento lingüístico de alemán. Rempel tenía un llamado para la iglesia y rechazó esta oferta. Grave error desde la perspectiva del rector de la Universidad de Moscú. En noviembre de 1929, cuando muchos menonitas se refugiaron a Moscú para lograr el permiso para emigrar, se encontró también Jacobo Rempel en este grupo. 10 días antes de que un grupo grande consiguió la autorización de emigrar, Rempel fue llevado preso a un campo de concentración. En una carta a su esposa, él describe este primer tiempo de 7 meses en el campo de concentración como una agonía infernal. A este gran hombre le tocó sufrir como pocos. En septiembre de 1941, después de 12 años de agonía, de trabajo forzado y de constante maltrato, finalmente es fusilado en la cárcel de Oriol. En una de sus últimas cartas que él escribió a su esposa dice: me pueden encadenar, me pueden bastonear, me pueden cortar la cabeza, pero nadie puede quitarme mi fe, nadie puede robarme mis conocimientos, nadie puede arrebatar mi historia de vida. Me encuentro en la cima de la vida. El comunismo ateo trajo a la sociedad rusa mucho sufrimiento y mucha pobreza, todo lo contrario de lo prometido. En consecuencia, en 1991 se dio su caída. El comunismo ateo ruso no pudo contra la Iglesia del Dios Todopoderoso.